¿qué tal? Mi nombre es Juliana y hoy me gustaría compartir con ustedes mi punto de vista acerca de una población bastante vulnerable en todo el sentido de la palabra y en todo lo que se refiere a derechos humanos y dignidad. Inicialmente, quisiera saber qué y en quiénes es lo primero que piensan las personas al referirnos a poblaciones vulnerables y violadas en derechos humanos. ¿Quiénes son los popularmente conocidos esclavos, individuos inferiores y los otros que conforman nuestra especie? La población afrocolombiana está compuesta por mujeres y hombres con una marcada ascendencia lingüística, étnica y cultural africana. Los afrocolombianos son algunos de los descendientes de africanos y africanas provenientes de diversas regiones y etnias de África, que llegaron al continente americano en calidad de esclavos. La colombianidad es una de las dos grandes herencias que sembraron las culturas africanas dentro de la identidad cultural colombiana. Los afrocolombianos durante mucho tiempo sufrieron por ser tratados como esclavos. Se veía mucho la desigualdad y marginación, las cuales fueron construidas como elemento de explotación creado por los blancos europeos, por la cual se garantizaban una superioridad. Se decía que lo negro era visto como algo inferior, como lo bárbaro y lo malo. Hoy en día, la esclavitud es ilegal en todos los países. Los afrocolombianos vienen con historias, experiencias e identidades diversas. Al igual que el conjunto de la población colombiana, tienen diferencias sociodemográficas, según los patrones regionales. Estos tienen que ver con las estructuras sociales históricas en las diferentes regiones del país y en las transformaciones que han experimentado a lo largo del siglo XX. En Colombia, en la Constitución Política, según el artículo 13, se habla de la diversidad étnica y cultural, donde se dice que todas las personas tienen los mismos derechos y oportunidades, libertades sin discriminación alguna por sexo, raza, origen nacional, familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Para entrar un poco en contexto, debemos hacer unas precisiones y aclaraciones alrededor de todas las diferentes excepciones con las que se hace referencia a la población negra afrocolombiana. Afrocolombiana, negro, afrocolombianidad, negritud y negritudes son términos utilizados en numerosas ocasiones, indistintamente sin tener en cuenta las implicaciones de utilizar uno u otro, y asimismo sin tener claridad de cuál es la referencia adecuada según el contexto histórico, jurídico, regional y político. En la Constitución Política de Colombia de 1991 se reconoció a las comunidades afrocolombianas como pueblo, con un conjunto de derechos colectivos, que forma parte de la diversidad étnica y cultural de la nación, por primera vez reconocida constitucionalmente. En 1965 se promulgó también la Ley de Derecho al Voto, que terminaba con la discriminación contra la comunidad afroamericana. Martin Luther King y su famosa frase de "Yo tengo un sueño" es icónica, debido a que va en contra de la discriminación en el trabajo, el segregacionismo en las escuelas y en lo que se refiere a un salario mínimo para todos los trabajadores. Luther King se refería a todos los tipos de discriminación y violación de derechos mediante el racismo. Existen varios tipos de racismo y discriminación que las comunidades afrodescendientes han tenido que vivir durante toda su lucha histórica. Una de ellas es el racismo simbólico, dado inicialmente en Estados Unidos y que hasta el día de hoy se sigue viendo vigente. Este consta de que existen sentimientos y creencias de que los negros violan los valores tradicionales e individuales, es decir, el grupo dominante, o sea, los blancos, considera que los negros representan más una amenaza simbólica para los valores de la cultura de dicho grupo que una amenaza económica. Añadido a esto, se encuentra que el racismo moderno, el cual de la misma manera se da que el simbólico, representa un punto de vista en el que los negros están consiguiendo más de lo que merecen y violando valores importantes para personas blancas. Es importante mencionar que todos los estereotipos y tipos de discriminación hacia la comunidad afrodescendiente tienen un trasfondo histórico y cultural, que está más que todo englobado en lo que se refiere a la exclusión. Un ejemplo claro que se toma es que los afrodescendientes como seres inferiores se excluyen del sistema educativo, lo que toma como consecuencia el segundo ejemplo de exclusión. Es la falta de oportunidades laborales y la calidad de vida que estas personas deberían adquirir al igual que cualquier otro ser humano. Lo que en resumidas cuentas, estos prejuicios que se tienen hacia los afrodescendientes engloban características de esa comunidad, tales como lo son la pobreza, la marginalidad y la exclusión. El continente americano sufrió años de esclavitud y segregación. Víctimas de racismo lo fueron y lo siguen siendo, al igual que todos los hombres y mujeres de color. Juntos anhelamos el fin de las actitudes y sentimientos discriminatorios, y juntos podemos celebrar los triunfos de una minoría ante los obstáculos. Toda esta discriminación y prejuicios hacia esta comunidad ha desencadenado y repercutido en el aspecto psicosocial de los afrodescendientes.
Es por eso que esta vez quiero hablar de la consecuencia directa y quiero dar a entender de cómo se ha venido dando. Quiero comenzar por mencionar que en 1951 los psicoanalistas Abraham Cardinal y Leonard Ovesey publicaron un trabajo llamado La marca de la opresión, exploraciones en la personalidad del negro estadounidense, acerca de las consecuencias psicosociales de los afrodescendientes debidas a toda la discriminación y prejuicio que han sufrido a lo largo de su historia. En tal texto afirmaba que la segregación y la opresión en el afrodescendiente han sido tan duras para ellos a tal punto de manifestarse su personalidad con conductas perturbadas, manifestaciones de psicopatologías en individuos neuróticos, algunas como hostilidad y odio hacia los blancos y hasta miembros de su mismo grupo. Actualmente me encuentro en el país de Colombia, donde el 25% de la población son afrodescendientes, es decir, 10.5 millones de personas. Expresamos niveles desproporcionados de pobreza y exclusión social, y seguimos enfrentando, en muchos casos, una severa discriminación. Los afrocolombianos en mi país se han visto marcados significativamente en la actualidad en la que vivimos por el conflicto armado interno, el desplazamiento forzado, como consecuencia de la violencia ejercida sobre los territorios, comunidades y líderes. Nos han debilitado como población afrocolombiana. Esto ha hecho que pierdan territorios. Existen marcos legales nacionales y de diversas instituciones para asegurar el ejercicio de los derechos afro, la aplicación de las leyes y disposición de estas es débil. La invisibilidad cultural, la cual nos potencia la exclusión socioeconómica, creando más desigualdad, segmentación social y ciudadanía incompleta. Para concluir, puedo decir que todos somos conscientes de que falta mucho por hacer. Muchas personas aún no asumen su identidad afro, por miedo de ser rechazados o sufrir algún tipo de prejuicio. Durante todas las últimas décadas se han obtenido importantes logros referentes a los derechos colectivos, pero también es cierto que se continúan teniendo enfrentamientos y obstáculos importantes en la lucha por la justicia y la igualdad. Los movimientos afrodescendientes en América Latina me parecen de gran importancia, ya que ayudan a eliminar de raíz los aspectos negativos y pensamientos racistas sobre ellos, ya que ellos pretenden la búsqueda de una justicia limpia a causa de la discriminación racial y la desigualdad. Hoy en día, estas culturas deberían ser implementadas e incorporadas en el sistema educativo, para así poder tener un proceso de descolonización mental frente a todo lo anteriormente dicho. Muchas gracias por su asistencia, por escucharme y por su interés en esta gran problemática. Hasta luego.